Bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en el estudio de TV del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en esta ocasión quisiéramos dedicarlo a hablar sobre la historia de las epidemias que han ocurrido en México y cómo se han enfrentado este tipo de problemas en el pasado, cuál ha sido el impacto de este tipo de enfermedades. Y un poco como antecedente de esto hablaré de mi perfil. Soy antropóloga física, he dedicado 42 años de mi vida al estudio de la sociedad y la salud en poblaciones prehispánicas, coloniales, novohispanas, y otra línea de investigación que tengo es el estudio de las epidemias, del tifo, del cólera y de la influenza. Y en este sentido, bueno, dedicaremos nuestro tiempo aquí para poder reflexionar con la compañía de la doctora América Molina del Villar, que ella nos hablará también de sus estudios y que juntas desde el 2009 hemos estado colaborando para el estudio de la influenza de 1918 y la comparación con 2009. Por favor, América. Pues muchas gracias por la invitación. Soy América Molina del Villar, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Soy egresada de la carrera de Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el doctorado del Colegio de México. También, bueno, me he dedicado a lo largo como de 30 años al estudio de los desastres, ¿no? De las epidemias, de las crisis de subsistencia, pues en los siglos XVIII y XIX y XX. Creo que podríamos iniciar esta conversación, este intercambio de ideas, hablando un poco de qué entendemos por lo que es una epidemia, qué entendemos por endemia y qué entendemos por una pandemia, porque pues sí hay mucha confusión respecto a este tipo de definiciones. El hombre ha venido acompañado de enfermedades desde que es hombre y desde antes. Sin embargo, para que una enfermedad adquiera la característica de epidemia, requiere que haya un contagio masivo en una población, en una localidad o en un país. Y cuando se adquiere esta enfermedad, se contagia, algunas gentes enferman, tienen el contagio, pero no enferman, otras mueren. Todas estas que enfermaron y sobrevivieron a la enfermedad adquieren inmunidad. De ahí que la memoria que tiene el cuerpo con la inmunoglobulina hace que uno ya sea no susceptible de volverse a enfermar. Pero esto es generacional. Por eso es, por ejemplo, que la epidemia de viruela, que fue la que azotó en el siglo XVI de una manera terrible a las poblaciones indígenas, tanto viruela como sarampión, como rubiola, que son estas enfermedades eruptivas que llegaron a un país donde no existían este tipo de enfermedades, contagiaron a la mayoría de la gente y pues los indígenas murieron. Se calculan que hasta el 90% de la población murió. Pero cuando llega una nueva generación, nacen niños, si no tienen, obviamente no tienen la inmunidad y tienen que ser vacunados. Por eso es que este tipo de epidemias como la viruela o el sarampión se vienen repitiendo de generación en generación y hasta que no aparece la vacuna es cuando ya vamos a tener esta inmunidad hacia el virus y a lo que lo provoca. Y ahora desafortunadamente vemos que la falta de vacunación con el sarampión pues, ha hecho que proliferen los casos. Pero bueno, algunas cuestiones que tú nos quisieras ampliar sobre el virus de la viruela y cómo se fue diezmando y qué ocurrió tanto en el 16 como en el 18, que es lo que más has trabajado tú. Sí, es muy importante lo que señalas de la inmunidad. Efectivamente, bueno, no es la primera vez con la conquista, ¿no?, que se da la unificación microbiana del planeta, pues es también la importación de virus y bacterias de una población en estado virgen, ¿no? Y aquí es importante señalar este descenso demográfico que señalas, porque afectó a todos los grupos de edad. Y para nosotros es muy importante, que hemos estudiado estos temas, qué grupos de edad son los afectados.
Y aquí, bueno, las cifras son pues impresionantes, del 90% de la población, hay distintos cálculos, ¿no? Cuando ya llega a nuestro territorio, la enfermedad de viruela, que no es una pandemia, es una enfermedad que llega, irrumpe en una población virgen, digamos, que no tenía lo que señalas, ¿no? El código, ¿no?, inmunológico, se hace ya una enfermedad endémica y se va presentando a una periodicidad cada 10 años. La población adquiere inmunidad y los grupos ahora afectados será la población infantil, claro, lo cual la población permite cierta recuperación. No es solamente la viruela, sarampión también, como señalabas, ¿no? También se va presentando y de manera, pues, cada 10 años, ¿no? Junto en una sociedad ya con la implantación del sistema colonial, una sociedad que se llama de antiguo régimen, muy vulnerable a los vaivenes, digamos, de las epidemias estas que estudiamos, con unos picos elevadísimos, ¿no?, por semanas, de una elevada mortalidad. Y entonces la población, bueno, a la segunda mitad del siglo XVII empieza a recuperarse, empieza después de esta caída demográfica muy fuerte por estas enfermedades, de estas infecciones, empieza un proceso de recuperación. Y en esto, bueno, está también esta que se ha estudiado, el Matlazáhuatl, ¿no? Que hay similitudes, digo, no había en ese momento el conocimiento de la microbiología para identificar la etiología, pero que podría, ¿no?, asociarse al tifo. Algo que sería interesante también que nos explicaras un poco es, que ya hablaremos un poco más adelante, de todos estos efectos a nivel de la sociedad, a nivel de la población, de las autoridades, de las circunstancias históricas de cada momento que se ha estudiado las diferentes epidemias y cuáles van a ser las reacciones. En el caso del estudio que yo hice sobre el tifo de 1813, que fue un trabajo, digamos, pionero en el sentido de que se hizo la reconstrucción sociodemográfica de la población de la Ciudad de México, que vivían en los 32 cuarteles, tratando de identificar qué tipo de gente vive en el cuartel, por grupo étnico, ya sean españoles, indígenas, mestizos, y había toda una jerarquización social. El centro de la ciudad estaba ocupada en los grandes palacios y casonas por los españoles que vivían ahí hasta con 40 o 50 sirvientes, desde los cocheros, las cocineras, las chichiguas, que eran estas nodrizas que amamantaban a los niños, y como a los alrededores de la ciudad seguía habiendo población indígena. Entonces, cuando afectaba alguna de las epidemias, contrastando, por ejemplo, lo que ocurre en el tifo en 1813, vemos que toda la población de alrededor de la ciudad se enferma de tifo. Y sin embargo, casi el 50% sobreviven y no mueren. En cambio, la gente que vive en el centro de la ciudad, los ricos en las casonas, se enferman muy poco. Pero de los que se enferman, como no tienen inmunidad contra el tifo, pues sí, la letalidad es más alta, que parecía un poco contradictorio cuando empezamos a sacar este tipo de información. Y esta posibilidad de reconstruir el tipo de gente que vive en la ciudad, en cada área, tejedores, hilanderas, o toda la gente ocupada en servicios, los gremios artesanales en el centro de la ciudad, y que, bueno, van a ser en este caso pues, poblaciones de riesgo, porque el contagio se da de una manera muy rápida. En todas las epidemias, la población casi completa se va a contagiar. De esta, dependiendo del virus, pues unos sobreviven, otros van a quedar enfermos y algunos de estos pues van a morir. Nosotros de la información, porque toda esta información pues la sacamos de fuentes primarias del archivo, tratando de reconstruir padrones de cantidad de gente, que esa es, digamos, la innovación en el estudio de las epidemias, fue hacer trabajo epidemiológico, en donde a partir del conocimiento de cuánta gente vivía en cada cuartel, pudimos ver cuántos se enfermaron y de estos cuántos murieron. Porque la manera en que analizábamos las epidemias en el pasado era más bien a nivel de crónica.
en el barrio de tal se murieron tantos y se llevaban los carromatos con los muertos al cementerio y no se hacían fosas profundas, quedaban a ras de tierra los cuerpos y relatos así catastróficos y terribles, como en el cólera, que mucha gente era llevada en los carromatos y todavía no estaba muerta porque el tipo de enfermedad dejaba que la gente estaba medio catatónica. Y luego pues había relatos como se levantaban, llegaban a su casa, tocaban y asustaban a la gente, bueno, a los familiares, ¿no? Como que sobrevivió. Pero ese es como el tipo de relato que le da carne, que le da vida a un estudio de epidemias. Cuando hablamos de quiénes se enferman, cuáles eran las condiciones de los indígenas, cuáles eran las condiciones de los españoles, y que pues nos da pie a eso. Y quizá regresando un poco a lo que eran las definiciones, pues sí hablaremos que el cólera de 1833, que llega a México tanto por barco como por el norte, es la primer pandemia mundial, que sale de la India, de las riberas del Ganges, va por España, por Francia, va a Inglaterra y de ahí en barco, pues se tiene el registro del barco con el que llegó la epidemia y cómo había todos los relatos también de las autoridades y de la prensa, ya viene la epidemia, a la cuarentena del barco, no dejen salir a la gente del barco, o no dejar que lleguen las mercancías, y todo lo que ocurre en esos momentos, ¿no? Quizá un poco para irnos encaminando a la problemática de lo que son las enfermedades respiratorias, como fue la influenza de 1918, que sí fue la gran pandemia por el número de muertes que ocasionó, pues podríamos reflexionar un poco en lo que estuvimos trabajando en la Ciudad de México, si quieres abundar un poco en eso. Sí, yo creo que es muy importante lo que señalas, nosotros como historiadores, o tú que has hecho trabajo de antropología física, es recalcar el tipo de fuentes que tenemos, documentales, a eso nos referimos, a las fuentes históricas, ¿no? Y bueno, tenemos fuentes diversas, ¿no? Las fuentes oficiales del gobierno, y luego las fuentes, bueno, en la época colonial, pues las fuentes parroquiales, ¿no? Claro. Que son los que nos permiten, que no son, bueno, pues son los registros de entierro, ¿no? Hacer la cuantificación, porque en este asunto es muy importante saber cuántos mueren, como señala. Esto un poco para ir cerrando el periodo colonial. Efectivamente, bueno, en 1918, que antes me gustaría hablar un poco del antecedente de esta pandemia, que fue la que trabajamos, es la situación por la que estaba pasando el país, ¿no? En 1915 y 16, que es este tifo, ¿no? Que se presenta y que tiene muchos paralelismos con la que tú trabajaste, de 1813-14, claro, para la Ciudad de México, que refieres, que haces tu estudio de mortalidad diferencial, pero hay un elemento importante que señalas, que son, pues estaba la guerra insurgente, ¿no? Los movimientos de tropas, ¿no? De las tropas reales, ¿no? Y cómo surgen, ¿no? En el sitio, ¿no? De Cuautla. Y esto es interesante porque llega esta pandemia en 1918, pero la situación epidemiológica del país, como sabes, pues también había pasado por estos brotes, ¿no? De tifo, y en particular, bueno, pues aquí estaba la revolución. Entonces estas dos, 1813, 14 o 12, 13 que trabajaste tú con la epidemia de tifo, pues marca mucho paralelismo. Claro, la población ya se había recuperado, no había vivido un crecimiento, había pasado el porfiriato, ¿no? Que fue un periodo importante en términos de la salud pública en México, ¿no? El avance de la microbiología, ¿no? También, claro, con los estudios de Pasteur y estos médicos higienistas, ¿no? Entonces llega y bueno, este es el escenario en el que incide la pandemia en 1918, que fue la que pues hemos estado trabajando tú y yo en los últimos 10 años. 10 años. Sí, pues en ese sentido sí es muy importante hablar de la pandemia a nivel mundial, qué ocurrió, cómo también hay unas partes de Asia que se ven muy afectadas, porque son este tipo de enfermedades por virus de carácter respiratorio, en donde el tipo de transmisión es igual, es por la saliva, entonces por eso Japón y algunos otros países empiezan a utilizar el tapabocas.
Las imágenes que tienen son muy interesantes respecto a eso. Y en 1918, pues vamos viendo cómo va recorriendo el mundo. Se inicia, se supone que en Estados Unidos, en Kansas. Estamos en plena guerra mundial. El traspaso de tropa, ya sea vía aérea o por barco, con Francia es terrible, y se habla de un mayor número de muertos quizá por la influenza en 1918 que incluso de muertos en la guerra, la gente en las trincheras tirada por la enfermedad. Y como lo más interesante que nos había llamado la atención cuando empezamos a estudiar la de 1918 era tanto la duración de la epidemia, que se dio en 3 olas, de abril, mayo, junio, en Berlín, en París, en Londres, en Nueva York, al mismo tiempo, cuando esta imagen que siempre sacamos de cómo está el pico de la curva, y que ahora lo hemos visto mucho con el asunto del coronavirus, y cómo es una curva muy picuda. ¿Por qué? Porque como no hay retención, no hay contención de la enfermedad, no se sabe qué la produce, no se sabe mucho cómo se da el contagio y demás, pues se expande rápidamente en toda la población, de ahí que la curva es tan alta. Y de ahí, bueno, pues unas gentes se enferman, otras mantienen el virus pero no pasa nada, otras se vuelven, ya tienen una cierta inmunidad y otros mueren. Hay cálculos muy conservadores de 20 a 50 millones de gentes que murieron durante que no tiene nada que ver con, digamos, con lo que pasa ahora, porque hoy tenemos toda la tecnología, todo el conocimiento. En un mes parece que ya decodificaron el genoma del virus, de tal manera que en ese sentido, bueno, pues hay una mayor celeridad para obtener medicamentos, para obtener vacuna, que pues en el futuro se tendrá. Y bueno, todos los estudios de los virólogos, infectólogos, acerca de que si es un virus de RNA que muta muy fácilmente, porque es una sola cadena, contra los que son más estables, o con el tipo de bacterias, que pueden ser pues la de cólera o otras que han ocurrido. Y el otro patrón que encontrábamos era el de la edad, que curiosamente, a diferencia de la influenza estacional, que es esta gripa que afecta a niños y adultos, a mayores, y que por eso se vacunan estos 2 grupos de edad, durante la influenza de 1918 de la H1N1, el grupo de riesgo eran los jóvenes, de 20 a 40 años. De ahí que, bueno, pues tiene que ver con esta relación del virus con el huésped, y qué organismo necesita el virus para desarrollarse y cómo es que lo hace. Y en este sentido, bueno, el trabajo que acabamos de terminar y que está en prensa, el libro sobre la influenza en México, en los diferentes estados, pues sí resaltan obviamente que entre mayor densidad de población, el tamaño de la población tiene mucho que ver, la densidad tiene mucho que ver, el contacto tiene mucho que ver, que es pues por lo que pasa ahora, y nos piden pues guardar esta sana distancia para evitar que haya mayor contagio y hacer que la curva sea más aplanada y poder contar con buenos servicios, ¿no?, de salud. En ese sentido, bueno, el pasado nos está enseñando un poco de cómo se deben hacer las cosas en el presente. Y la parte que nos resaltaba más es cuando comparábamos la epidemia de 1918 con la de 2009, que fue idéntica. El mismo grupo de edad, afectaba casi por igual a hombres y mujeres, aunque un poco más a las mujeres. Y en la de 1918, cuando otra variable incluimos, como era el estado civil, ¿qué tendría que ver? Si eres casado, si eres viudo, si eres soltero, y resaltaba como para gripe y neumonía y bronconeumonía, el grupo mayor de riesgo eran los solteros, que eran los jóvenes. Y en cambio otro tipo incluso de las respiratorias, eran mucho más bajas. Y en el análisis de morbimortalidad que hicimos para 1918, en donde sacábamos todo el listado de las diferentes enfermedades que había, pues es que coadyuvan. O sea, la población ya de por sí tiene, una parte de la población está enferma de muchas otras cosas. En México, bueno, el gran riesgo es la obesidad y la diabetes, ¿no? Y la hipertensión junto con la edad adulta.
pero veíamos en estas gráficas cómo teníamos una cantidad de niños muertos por enfermedades gastrointestinales, por otras respiratorias, incluso algo que nos llamó mucho la atención y que es algo que también hemos estado trabajando, fue la sífilis. La sífilis, que era una de las epidemias que se volvió endémica y que durante todo el periodo colonial, independiente y hasta principios del siglo, teníamos un porcentaje enorme de gente que había contraído sífilis. Y los exámenes que hacían, viendo un poco la sintomatología de la enfermedad, cuando nosotros estudiamos la colección esquelética de San Juan de Dios, que era el hospital de prostitutas que se inaugura en 1867 como hospital para prostitutas por órdenes de Maximiliano y Carlota, y tenemos nosotros los esqueletos que se exploraron de ese hospital, vemos todas las huellas que va a dejar la sífilis en este tipo de gente, y también los análisis por grupos de edad, jóvenes de 15 a 25 años, que es el pico que tenemos, y toda la información histórica, porque la maravilla cuando está uno trabajando ya en periodos donde tenemos documentación histórica es que puede uno jugar mucho con el dato y puede uno buscar las causas de la diferencia de la enfermedad. El virus es el mismo, pero a la población en riesgo la ataca de diferente manera, también por su condición social, por su estado anímico, por el estilo de vida, muchos factores que van a coadyuvar a que la gente se enferme más, se enferme menos, o pueda sobrevivir o muera. Entonces, bueno, un poco todos estos datos que tenemos, tanto de 2009 como de 1918, son un buen comparativo. Y vemos las curvas, cómo se van dando de todas las epidemias, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, es muy importante tener lo que señalabas, ¿no? ¿Cuál era la condición? Porque no todas, en el caso de una pandemia, afecta con las mismas características a cada población o a cada localidad o a cada país, ¿no? Y entonces sí, esto me parece importante señalar la mortalidad diferencial, el diagnóstico diferencial, que lo vimos con 2009, y digo, lo vimos con 1918 y con 2009, cuando hicimos la distinción de lo que el médico, ¿no?, diagnosticaba como gripa o gripe o influenza, mal llamada influenza española, pero con las otras enfermedades respiratorias. Y en nuestros análisis que hemos hecho con este libro que que vamos a editar pronto, pues en todos los trabajos de los colegas pues se hizo esta mortalidad diferencial, porque pues es muy importante saber que junto con muertes por gripa, pues había neumonías, ¿no?, pulmonías, tuberculosis pulmonar, que lo hemos hecho pues el análisis. Y es muy importante el análisis local, ¿no?, para hacer los cálculos, digamos, para poder medir el impacto de estas pandemias y ver cómo las medidas del gobierno, que me ha señalado, las medidas de contención o de mitigación o de formar cuarentenas, lo que logran es, digamos, achatar la curva para evitar el mayor riesgo de contagio. Entonces, pues sí, es inevitable, ¿no?, que la población, porque forma parte del aspecto del comportamiento del virus, y nosotros como transmisores también, que no nos enfermemos. Pero en cuanto a sí hay muchas similitudes. Por eso es muy importante, bueno, los referentes históricos. Y en 1918 y 2009 encontramos que habían patrones, digamos, de reacciones sociales. Por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo de ahí nuestro libro, ¿no?, el miedo a morir, ¿no? Porque esto es un patrón que se va repitiendo pues desde la peste negra, ¿no? El miedo, la gente discriminar, ¿no?, las respuestas discriminatorias, ¿no? El virus en 2009, ¿no?, mexicano, los judíos eran y los gitanos habían llevado la peste. Estos son patrones que se van, que no cambian, ¿no? La manipulación también del poder, ¿no? Los gobiernos aprovechando estas situaciones de estrés y de miedo para controlar a la población, que lo hemos visto que ha ocurrido, que son patrones comunes que se van repitiendo a lo largo de la historia. Oye, entre estas medidas
que ocurren, por ejemplo, en lo que más trabajaste cuando trabajaste el tifo y la guerra, la revolución, todo ese tipo de medidas medio draconianas que va teniendo el gobierno hacia las poblaciones pues, más desprotegidas. A lo mejor nos puedes hablar mucho más de esto, cómo recluyen a la gente, la rapan, etcétera. Sí, te acuerdas, ¿no? Que lo vimos con la investigación que hice sobre el tifo, ¿no? Bueno, había pasado los años de mayor crudeza del conflicto armado, ¿no? De la contienda militar, pues a raíz del inicio de la revolución, y entonces había llegado, pues, al poder. Son años de intensa movilidad de la población y de muchas batallas militares. Pues estaba al frente José Carranza, ¿no? Con periodos que había salido de la capital, se fue a Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, sacan a los convencionistas y Carranza llega con este general, ¿no? Que también le toca combatir la pandemia de influenza, José María Rodríguez, que era un médico militar, alumno de Eduardo Lisiaga, pero que lleva una campaña, digamos, como señalas, draconiana. Primero, el asunto de 1915-16, el hambre, la pobreza, la creación de comedores públicos, también permite a José María, al gobierno carrancista, pues utilizar o aprovechar, no sé si aprovechar, pero digamos para legitimarse en el poder, ¿no? Y había una gran miseria en la Ciudad de México y en el país en general, y llevan a cabo, bueno, con el tifo, ¿no? Que ya había habido investigaciones, que era provocado pues por el piojo del cuerpo humano, ¿no? Y entonces es distinto, ¿no? Por eso es importante la etiología, por las medidas, era el piojo que estaba en las ropas de las personas, ¿no? No el piojo de la cabeza, sino el piojo que había y en condiciones como de insalubridad, que también lo logras ver tú en tu estudio sobre 1813 o el cólera, ¿no? Esta mortalidad diferencial, y bueno, llevan a cabo una política higienista, no se había logrado aislar al microorganismo, la rickettsia, había habido avances, pero no habían podido hacer, porque se interrumpe todo con la revolución, ¿no? Ricketts había logrado identificar a la rickettsia, que era la que provocaba el tifo, se había este conocimiento, pero no habían podido generar la vacuna, ¿no? Entonces, ante esto, bueno, pues se llevan una política de higienista tremenda, ¿no? De ir a inspecciones en los domicilios para enviar a enfermos, ¿no? De tifo a los hospitales. El Hospital General se sobresatura, claro. El Hospital Juárez existe, se forman lazaretos en Tlalpan, y una campaña de bañado y rapado de gente impresionante, todos, ¿no? Todos los niños fueron bañados, y una serie de medidas como que logró es, pues, poco, no, bueno, ya estaba la curva fuerte, pero, por ejemplo, controlar los contagios, ¿no? Los contagios entre la población, y bueno, la población estaba recuperándose de estas y de otras enfermedades que ya señalaste, elevada mortalidad infantil, cuando viene en octubre de 1918 llega la pandemia de influenza. Que además sería interesante hablar de que fue en la segunda oleada que llegó la influenza, porque en Europa se da entre abril, mayo, junio, y luego hay un periodo por movilidad, por todo lo que estaba sucediendo también, se acaba la guerra, y entonces empieza en México a darse en los primeros casos de influenza, que se habla de que era en un cuartel cerca de la villa, que se reportan los primeros casos, y también sería interesante hablar de esta curva, de cómo se va dando, como nos han presentado, como ocurre ahora, que es un caso en un lugar, luego nada, luego 2 casos, luego 3, y pasa unas 2, 3 semanas, y después, ¡pum!, o sea, se eleva el pico tremendo porque se distribuye en la ciudad, porque todo el mundo, o sea, las epidemias no las podemos detener, todo el mundo se va a contagiar, pero la mayoría, pues, si tienen buenas condiciones, pues van a sobrevivir, quedan inmunes, y ya una pequeña parte de la gente. De todas maneras, en 1918 murieron 9,000 y pico de gentes. O sea, la población de la ciudad eran como 200,000. Entonces tampoco la tasa de letalidad fue tan fuerte como en otros lugares. Y sí, los grupos de riesgo, pues ya lo vimos, habían sido los jóvenes. No hay muchos datos.
a excepción de lo que estuvimos haciendo viendo en las municipalidades, si lográbamos ver tasas de morbimortalidad diferencial dependiendo de los cuarteles. La ciudad estaba dividida en los 8 cuarteles mayores, luego esos en 4 y eran 32 cuarteles, y claro que las condiciones, digamos, de higiene, de salubridad y demás eran distintas. O sea, entre más te alejabas del centro, pues sí había condiciones diferentes, y ya habían surgido nuevas colonias, como Santa María la Ribera, como pues incluso la Roma, empezaban a irse la gente, salía del centro y empezaban a poblar colonias en los suburbios. Y ya habíamos hablado también de este tipo de enfermedades que tienen no solo una etiología diferente, sino que afectan a grupos sociales de manera distinta. O sea, en el cólera, como se transmite el vibrio, viene en el agua, tenía que ver con las fuentes de contagio. En 1832, John Snow descubre en Londres una pipa de agua donde se surtía a un sector de la ciudad, y se empieza a ver que se empezaron a preguntar por qué todo ese sector de la población estaba enfermo. Entonces, pues ya se empiezan a reconocer, porque está el microscopio, porque empiezan a encontrar que hay unos bichos que hay ahí en el agua, y bueno, pues se corta esa fuente de agua y se detiene un poco el contagio. Pero en la Ciudad de México, pues primero no había el sistema de agua potable. La gente se surtía, había algunos pozos que había en conventos o en algunas casas de gente rica grande, pero teníamos las fuentes, la de Arcos de Belén y otras, y venía el acueducto, el agua llegaba a la fuente llegaban los caballos a tomar agua, los aguadores llenaban sus baldes, se los ponían con el mecapal, iban entregando casa por casa el agua, de tal manera que, y la gente se lavaba a veces hasta la ropa, o metían a los niños ahí a darse un enjuague. O sea, la contaminación era, si no nada más del cólera, de muchas otras cosas. Yo estoy segura que hoy en día, con la cantidad de veces que nos repiten que nos lavemos las manos, que nos las volvamos a lavar, que el jabón es esencial porque el virus es sensible a la grasa, y entonces solo con el jabón lo englobamos y destruimos pues con eso van a evitar muchas enfermedades gastrointestinales que ocurren de manera cotidiana, diarreas y otro tipo de parásitos y otro tipo de lombrices y demás, ¿no? Entonces, eso puede ser un buen elemento para hoy, ¿no? Pero sí, como que cada epidemia nos enseña cosas diferentes y nos abre los ojos a cómo ir manejando pues la situación en momentos en donde hay que tomar medidas pues drásticas, como quemaban los productos que entraban por las garitas, no se dejaba pasar a la gente, y sí había esta reclusión de todos los enfermos. La gente rica se salía y se iba a sus fincas en Tlalpan o en Morelos o en otros lados, ¿no? Tratando de evitar pues ese hacinamiento. O como se habla en la peste, se cierra la ciudad y de ahí ya nadie sale, como ha ocurrido ahora en algunos países, ¿no? Entonces, bueno, pues sí son buenos mensajes que podemos tomar del pasado y seguir estudiando este tipo de problemas, ¿no? Sí, ¿te acuerdas bien? Bueno, algo que me parece como importante y que, bueno, que tú trabajaste en la primera pandemia, digamos, de la historia, que es 1833, es como el patrón el patrón de propagación, ¿no? En nuestro país, bueno, las primeras, como ya hablamos al principio, llegaron vía Veracruz, ¿no? Que eran la viruela, estas que llegaban por la conquista. Pero a partir del siglo XIX, en 1833, cambia el patrón, ¿no? De propagación, y es por el norte, ¿no? Llegan por el norte, llegan por Tampico. El cólera llegó por Tampico, ¿no? Nueva Orleans. Y también por la frontera. Por la frontera. Y esto lo vimos en 1918, ¿no? Con también, bueno, hay es el barco Alfonso XIII, ¿no? Y todos los estados fronterizos, ¿no? Que empieza la prensa. Aquí es muy importante cómo la prensa, ¿no? Empieza a tener un papel importante en la difusión de estas noticias, que esto ocurrió en España, por eso se le mal llamó influenza española, porque había un secreto, ¿no? De parte de los aliados o de las tropas estadounidenses de no revelar lo que había ocurrido, que ya nos señalaste. Y entonces la prensa, y son los estados fronterizos. En 2009 no ocurrió igual, ¿no? Porque
nosotros fuimos el epicentro, ¿no? País de origen. Sí. El país de origen de este virus que como tú has estudiado, ¿no? Estos virus vuelven a aparecer, ¿no? No tiene nada que ver con cuestión de otros orígenes, sino pues somos humanos y estamos en estrecha convivencia. Pero sí, las pautas de conducta individual, ¿no? El conocimiento científico es fundamental. Ahora tenemos pues una gran difusión, digamos, de las fuentes, no de las redes sociales, porque, bueno, esto es otro asunto que genera, o en aquel momento el periódico, ¿no? De generar noticias que son falsas, de atemorizar a la gente, pero existe el conocimiento y que tenemos, bueno, medidas generales de higiene. Y en 2009 lo vimos, la gente es una enseñanza que nos dejó, digo, además de que, bueno, pues de lo bueno y lo malo, ¿no? De ese evento que causó tanto impacto en nuestro país, ¿no? De haber hecho esta cuarentena generalizada fuerte, ¿no? En 2009, porque pues no tenían conocimiento, tuvieron que enviar la prueba a Estados Unidos, ¿no? Para identificar que era un virus recombinado. Y entonces, pues sí, pero los hábitos de higiene, ¿no? De salud, de prevención, es algo que creemos y que hemos estudiado que tenemos una ventaja ahora. Y pensando no nada más en estas epidemias, sino en muchas otras, también vemos como cada virus, bueno, pues ella es otro organismo que lucha por reproducirse. O sea, si bien no está vivo, sino hasta que entra y se reproduce en el huésped, pero vemos como esta zoonosis del cambio de un virus que traen las aves migratorias, que después se recombina con cerdos, y que en realidad el contagio en México pues se da en una granja porcina, como pues estamos enfrentados a esta globalización y a este contacto más, pues a veces no sé, irracional, con tantas granjas de puercos, de cerdos, de cerdos, de aves y demás, que también pues son esta combinación del contagio. Y bueno, los infectólogos y los genetistas han ido viendo cómo varía el virus y cómo ha ido cambiando de una parte su molécula y la otra, y bueno, hay muchas ahora también conferencias y demás sobre cómo evolucionan los virus y por qué afectan al ser humano y cómo se van dando. Entonces, pues poco a poco nos vamos acercando a mejores conocimientos, pero también pues a retos más grandes, porque el tamaño de la población mundial pues es un elemento que sí es clave para este tipo de enfermedades que son contagiosas, que tienen que ver con esta facilidad para que infecten y contagien a la mayoría de la gente. En el pasado, en realidad, las enfermedades más comunes van a ser gastrointestinales y respiratorias, pero por otro tipo de problemas, contaminación de la comida, sequías, hambrunas y demás. Entonces la gente se va a enfermar de diferentes cosas, pero como no hay cantidad de población que es la que dispara que la enfermedad se vuelve epidémica, yo pienso que a no ser ya en el posclásico, cuando teníamos cierta cantidad de población, no sé, en Tenochtitlan o en otras partes en donde sí había un conjunto de gente, pudiera haber habido epidemias, pero no estoy tan segura de que pudiéramos hablar de ese tipo de epidemias como las que llegan en el siglo XVI con este tipo de virus que son totalmente ajenos a años de presencia de otros. Habíamos hablado ya de la sífilis y el treponema. O sea, la sífilis es parte de un conjunto de 4 treponemas. La pinta, que es estas manchas que ocurren en la piel, que es la más antigua y que se cree que se origina en África, igual que la tuberculosis. Y entonces con todos estos estudios genéticos que se han hecho de evolución de los virus y de dónde salen y cómo se dispersan en el mundo, pues se vio que el treponema había 4 variantes que tienen que ver con el clima, con otro tipo de condiciones y cómo van cambiando. Y hay 2 tipos, el que le llaman Yaos o Frambesia, que es el que supuestamente puede haber habido en América cuando cruzan los primeros pobladores, y como
en el momento en que llegan los españoles, la controversia sobre si la sífilis es de América o es del Viejo Mundo es tremenda, y hay cualquier cantidad de artículos sobre el tema. Al parecer, lo que ocurre es una recombinación del treponema que se vuelve más agresivo, y entonces cuando llega esta recombinación a Europa, pues hay una diseminación bárbara que se combina con la apertura de los lazaretos que tenían recluidos a los leprosos, y muchas de las características después que ocurren, en los síntomas que ocurren en la lepra y en la sífilis se confundían. Entonces de ahí que se habló de que sí, que Colón llevó al Viejo Mundo todo lo que fue la sífilis, o que si llegaron los españoles y la trajeron a América. Pero de que había una variante en América, pues ya lo vimos, y nosotros mandamos unas muestras de material óseo a un instituto, al Max Planck en Alemania, para que hicieran la identificación exactamente del bicho. Y yo pensaba que en realidad íbamos a tener treponema pallidum pallidum, que es el de la sífilis, y lo que tuvimos es el treponema pertenue, que tiene que ver con el yaus y que ya se ha reconocido en materiales prehispánicos. Entonces, bueno, todas esas enseñanzas nos hablan de la cantidad de enfermedades que pueden ocurrir. Yo decía que en la época prehispánica lo que más vamos a tener es enfermedades gastrointestinales, desnutrición. De hecho, la mortalidad infantil era muy alta. De todos los niños que nacían, el 50% no sobrevivían más allá de los 15 años. La tasa de mortalidad infantil era muy alta, el 30% de los niños morían antes de los 5. Tenemos algunos estudios demográficos que hemos hecho para hablar de esperanza de vida en diferentes regiones de Mesoamérica, tanto para el Cuenca de México, como para la Vía Maya, para Oaxaca, en Monte Albán. Y entonces vamos viendo cómo sí hay una relación entre las condiciones de vida y salud de la gente y la esperanza de vida. Y otro trabajo que hicimos para el periodo colonial, veíamos que de hecho para el siglo XIX la esperanza de vida no rebasaba los 20 y tantos años. Y decían, pero pues ¿cómo? Pues sí, pues las enfermedades, todavía estábamos en esa transición epidemiológica entre un régimen antiguo de mucha mortalidad, mucha natalidad, que hace que pues, no pudieran progresar las poblaciones, y que hasta que no viene todo lo que son los antibióticos y demás, va a haber un cambio, y ya no son las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, sino enfermedades de tipo degenerativo las que van a tener más peso. Y vemos ahora pues obesidad, diabetes, hipertensión, las cardiovasculares, etcétera, que son las que van teniendo mayor número de muertes, ¿no? Y ahorita que decías de la sífilis, porque ya es una enfermedad erradicada, ¿no? Me viene a la cabeza, bueno, no sé, no tanto, pero el papel de las campañas de vacunación, ¿no? Y esto es un asunto crucial, ¿no? Ya la viruela, gracias a esta, en 1940, que estudió Claudia Agostoni, ¿no? Sobre la erradicación de la vacuna, ¿no? La de la viruela, perdón, por las campañas de vacunación, que bueno, desde Balmis, ¿no? Claro. Con la inoculación y la varolización, ¿no? De esta manera experimental que ya se conocía por Jenner. Es muy importante estas campañas, porque precisamente con el tema de la sífilis que estás señalando, el impacto positivo, digamos, de estas campañas contra la sífilis, el cine, todo lo que, porque esto es una enfermedad venérea, ¿no? Y todos los exámenes bueno, los exámenes prenupciales, ¿no? Y la campaña generalizada, y además, bueno, el avance de que ya con un antibiótico, ¿no? Se cura. Sí, eso es lo principal. Se cura, es lo principal, porque bueno, tú sabes bien todo lo que no hacían el mercurio, ¿no? Los ponían en mercurio, en unos tarros, ¿no? Desde la época, porque es una enfermedad con mucha connotación, ¿no? Social, ¿no? Moral, sí. Y moral, ¿no? Sobre todo. Y bueno, estas campañas, y ahora, bueno, lamentablemente, bueno, pues tenemos algunos otros brotes, por ejemplo, sarampión, que ya era una
enfermedad y una pues erradicada, ¿no? Pero cómo, de qué manera, bueno, se dejan de hacer estas campañas de vacunación que ya de manera importante pues ocurrieron pues aquí en nuestro país en los 40, ¿no? O cuando empiezan la creación de los grandes institutos de salud con el cardenismo y la promoción de la salud, precisamente por lo que señalabas de estos años de la revolución, la baja esperanza de vida, la elevada mortalidad infantil, pero bueno, como en estos momentos, vienen las campañas de vacunación, pues no llegan a todos los sectores y vuelven estas enfermedades emergentes, ¿no? Que vuelven a aparecer cuando, bueno, pues el tema de sarampión sí es un asunto importante, ¿no? Sí, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque se dio todo este movimiento antivacuna y entonces se extendió muy fuertemente y ahora pues estamos viendo de las personas que vienen, porque fundamentalmente han sido gentes que migran de Estados Unidos o que vienen los paisanos que vienen a ver a su gente y demás, y que han empezado a identificarse estos casos que esperamos que se controlen, ¿no? Y que haya esta contención a esa enfermedad, y a esa y a muchas otras que hay. Entonces no sé si quieres ir como haciendo un cierre de... Pues yo creo que es muy importante, fue muy provechosa el conservatorio contigo, bueno, que te has dedicado a estos temas, que hemos logrado hacer investigaciones multidisciplinarias, por eso es muy importante, bueno, el trabajo que se hizo del miedo a morir, porque este estudio, ya lo hemos platicado mucho, requiere un enfoque con muchos lentes, ¿no? La parte de la virología, de la demografía, de la epidemiología, la parte social, la parte política, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque estas enfermedades, estas epidemias o estas infecciones pues van a ocurrir siempre, no van a... El avance de la ciencia pues es importante en cuanto a medidas de contención o tenemos medios de comunicación que nos previenen, ¿no? Hay una mayor difusión de los conocimientos y bueno, la historia es muy importante en este aspecto. Pues sí, y quizá que tendremos que tener en cuenta y acostumbrarnos a que en realidad todo este tipo de enfermedades que después se vuelven epidémicas, como tú dijiste, van a volver a presentarse. En 2009 fue una novedad volver a tener H1N1 y sin embargo al siguiente año, pues ahora ya sabemos que es el periodo de influenza, que durante el periodo de frío, en el invierno, es cuando más se puede reproducir el virus y demás, y entonces pues la gente vacunan a niños, vacunan a gente adulta y va teniendo un cierto control la enfermedad y no deja de haber gripe, no deja de haber bronconeumonía y todas estas que obviamente la neumonía pues es el efecto del bicho, va a provocar neumonía. O sea, es igual que de que se enfermó de un paro cardíaco, bueno, pero tenía otra condición y entonces en el acta de defunción pues van a poner que fue por el ataque cardíaco, ¿no? O en otras que no hay esa posibilidad de hacer el diagnóstico diferencial, porque en los trabajos históricos pues ese es nuestro problema. O sea, la gente no sabía realmente qué tenía, ¿no? Entonces, pues le ponían tifoidea o le ponían bueno, en la de 1813 el nombre era fiebres misteriosas, o sea, y que hablaban más bien de un síntoma, que es tener fiebre, y no realmente de una enfermedad. Y hasta que no se empiezan a hacer todas las investigaciones de cuál es el bicho, qué lo provoca, cómo diferenciar la tifoidea del tifo o cómo diferenciarla del cólera, que vamos teniendo pues un poco de mayor avance, ¿no? Pero bueno, pues hasta el momento vamos teniendo esos flachazos de poder investigar con un lente más adecuado, con información de primera mano, y lo que realmente me admira de hoy es pues, el avance tecnológico y la facilidad para emitir cuadros, mapas mundiales donde vamos viendo el desarrollo de las enfermedades día por día, que ya hubiéramos querido tener un poquito de esto en el pasado, porque antes tiene que reconstruir todo el dato. O sea, no había padrones o había padrones, el censo era muy
primitivo, pero tampoco es que esté a disponibilidad con base de datos y demás. Tenía uno que ir al archivo, agarrar el libro del padrón, ver en la casa número 5 de tal calle vivía un señor que venía de España o que era de México, que tenía 3 hijos, que la esposa, que los sirvientes, que se dedicaba a tal, y a partir de eso empieza uno a hacer las bases de datos de la gente para ver quién se enfermó y por qué. Hoy pues es muy fácil, o sea, ya sabemos, tenemos todo el perfil de la persona y sabes pues la edad, sabes el sexo. Hoy sabemos que pues el coronavirus está atacando, no sé, el 70% a hombres, las mujeres, y habrá que ver esta parte, digamos, de la biología, de la variabilidad biológica, de la susceptibilidad individual, de la fragilidad, por qué está atacando más a hombres, o ver en los perfiles si el porcentaje de obesos y diabéticos son más hombres, porque todas esas variables juegan. A la hora que uno interpreta el dato, tiene uno que ver dónde viven, por qué condiciones hay más, menos hacinamiento, etcétera, etcétera, cuáles son sus condiciones materiales de vida, la dieta, todo eso que sabemos que juega un papel para que te enfermes o no te enfermes, para que la gente se alivie o no se alivie, y después, pues, cómo se transmite. Entonces, bueno, pues creo que tenemos un panorama ya más o menos completo, y podríamos ir teniendo estas enseñanzas de cuáles serían las constantes que vamos a encontrar en todas las epidemias, las medidas que se toman, que bueno, de cualquier manera pues, los gobiernos tratan de hacer lo mejor que se puede para contrarrestar. En algunos momentos históricos pues, simplemente ni había la organización de gobierno, ni había las instituciones de salud, ni teníamos menor posibilidad de ver qué atacar, porque no sabemos a qué estábamos atacando. ¿Cómo lo contrarrestas? Pues tampoco sabemos cómo lo vamos a contrarrestar. O sea, durante la de cólera, pues no se sabían los aires pútridos, era castigo divino. Y todavía oímos algunos sermones hoy, en el siglo XXI, de los curas que dicen que es que sí, porque no nos damos cuenta lo mal que nos portamos, y demás dices, por favor, no puede ser eso. O todas estas actitudes que son o racistas, o estigmatizadoras, o de acciones muy prepotentes con la gente de servicio, o con otras de que no puedes entrar, lávate, cámbiate, te rocío un caso que me contó la chica que me ayuda, un caso de que llegó y la señora agarró un spray y le empezó a poner spray a la muchacha y le hizo que se cambiara la ropa y le dijo, ya no vengas, pero me va a pagar, no, porque pues fíjate que a mí no me van a pagar por hacer el trabajo. Entonces, ese tipo de cosas que en el pasado como que se entendían porque la gente no sabía, y entonces sí, hacían a un lado, replegaban a la gente pobre, a los que estuvieran enfermos, los recluían en los hospitales, a lo mejor no tenían la menor atención, y pues ahí entre todos los que no estaban contagiados de una cosa se contagiaban de otra, ¿no? Pero sí tener en cuenta pues esta parte de humanidad que tenemos que tener, de solidaridad y de apoyo con todos, y de tomar en cuenta que entre más nos protejamos nosotros, protegemos a todos los demás, y que nos sirva de enseñanza este tipo de conocimientos que podemos extraer del pasado para las acciones que tenemos que tomar ahora en el presente, ¿no? Y este tipo de trabajos que son, como tú dices, interdisciplinarios, que nos permiten tener miradas diferentes desde el campo de la medicina, desde el campo de la genética, de la inmunología, y nosotras como científicos sociales, pues ver cuál es el impacto en la gente, en la sociedad, en esto de los adultos mayores, cómo cuidarlos, cómo protegerlos, cómo apoyarlos, que pues es fundamental, y poder recuperar
de esta información que tenemos y que, bueno, los que quieran consultar, ya hay libros completos de cada una de estas epidemias y de lo que hemos logrado resaltar de ellas, y trabajos de hecho pues comparativos, la de 1918 con la de 2009, qué pasó 100 años después y cuáles son las similitudes y las diferencias. Y bueno, pues yo realmente te agradezco tu actitud de querer venir, aun cuando estamos en reclusión y en quédate en tu casa y demás, para poder pues expresar un poco los conocimientos que tenemos, coadyuvar a que la gente se sienta pues más confiada, más tranquila, porque realmente hoy pues es un escenario muy diferente, ¿no? Pues muchas gracias. De nada. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.